Es muy poquito lo que se vio, habla de la persona de Najdorf y habla también de algo de la historia que es lo que cuenta en el libro. Entonces, primero unos segunditos de lo que quiero decir de la persona de Najdorf. Pasá la imagen siguiente. Esto que está acá es una imagen que de casualidad encontré hace unos 3 meses, salió en la página 3 del cuerpo principal del Clarín de un domingo, ¿sí? Y ocupaba casi toda la página. Es una caricatura de Hermenegildo Sabat, que la mayoría lo debe conocer, es uno de los caricaturistas más famosos y reconocidos del mundo, pero lo que me llamó poderosamente la atención es cómo se llama, porque empieza con gente imprescindible, ¿sí? Y así lo llama, gente imprescindible. Entonces, eso habla un poco de la persona y más o menos lo que dijo Sergio, de esa personalidad que superaba lo estrictamente deportivo, lo ajedrecístico. Yo en el video usé la palabra prócer, y si uno se pone a googlear aparecen palabras como héroe. Entonces, esta persona tiene otra cosa, tiene algo más. Aparte de la personalidad, si hablamos de su calidad como ajedrecista, para ver un poco, pasa la imagen siguiente. Bueno, esto que está acá, después voy a volver sobre esto, es un sitio en internet de donde yo saqué información, pero no es esto lo que quiero resaltar, pero habla de la historia, es estadístico esto, del ajedrez olímpico mundial. Y esta es la página de Najdorf, ¿sí? Y si se fijan, representó 3 veces a Polonia y 11 veces a la Argentina. Su carrera como ajedrecista representando a un país arrancó en 1935 y terminó en 1976. 41 años en quiero hablar un poco de la historia del libro. A mí la historia del libro me llegó por un comentario. Yo conocía a la persona, pero no sabía de su historia. Y me llegó un comentario nada más, y me resultó una historia tan impactante, tan increíble y asombrosa, que yo dije, ¿cómo puede ser que esta historia no se conozca, que no sea un comentario recurrente para cualquier argentino? Y digo argentino porque en el video decía que era un prócer del deporte argentino. A mí me impactó muchísimo la historia y justamente eso es lo que me llamaba la atención, que fuera desconocida incluso para mí. Entonces en algún momento decidí que había que divulgarla y me puse a investigar. Corregí un poco porque lo que me había llegado tenía algunos errores. Y empecé a buscar y encontré que la hija Liliana había escrito un libro, que yo se lo compré sin decirle nada, y lo empecé a leer. Y me encontré con un personaje mucho más exuberante de lo que yo esperaba, con este tipo de cosas. Un personaje lleno de anécdotas, siempre estaba rodeado de gente importante, y sorprendente. Pero aparte de estas cosas, ¿sí? Esto de ser heroico y aparte un personaje divertido, entretenido, también polémico, también con actitudes discutibles, una personalidad arrolladora. Finalmente, decidí escribir la historia. Tanto me había impactado que tan claro tenía en mi mente lo que iba a escribir que yo dije empiezo y en 15 días escribo el libro. Porque sabía perfectamente lo que quería escribir. La cuestión es que empiezo a escribirlo y para que se entienda, empecé a hacer una contextualización histórica. Paralelamente con la historia de él se va explicando lo que va pasando en el mundo. Y también se hace una pintura de época, de Polonia en la primera parte, de Argentina después. Y empecé me sorprendió, era lo relevante que era el ajedrez en la Argentina, cosa que yo tomé una decisión política. Porque yo dije, esta historia es tan increíble que tiene que ser absolutamente verídico. No quiero que tenga un lunar que alguien pueda decir que está mal, que la historia es falsa. No es una investigación histórica estricta, no se citan las fuentes,
Si fuera un trabajo de un historiador, habría que decir, según tal, pasó esto. Bueno, yo no lo escribí así. Cuando me encontré con una fuente, la tomé como verídica y la usé. La fuente más importante nos llegó de el libro que escribió Liliana, o sea, de la voz de su padre. Entonces, cuando me puse a investigar, puedo contar una cosa que me sucedió, una pequeña anécdota. Hay un capítulo que habla de una cosa importante que le sucedió con el servicio militar, algo importante, y que gracias a la intervención del hermano de Józef Pilsudski, que era el mariscal Pilsudski, el que logró la independencia de Polonia después de la Primera Guerra Mundial, bueno, que era el presidente de la Federación Polaca de Ajedrez, lo salvó, el hermano Bronislaw Pilsudski. Entonces, cuando yo empiezo a poner estos datos, empiezo a verificarlos porque justamente no quería que haya una mancha que ponga en duda esta historia. Y lo busco a Bronislaw Pilsudski, y Bronislaw Pilsudski se había muerto 20 años antes de esta anécdota. Con lo cual, para mí fue muy impactante, porque le quita credibilidad a toda la historia. Empecé a investigar mucho y busqué y no había mucha información y bueno, por suerte vivimos en la época donde existe internet y el traductor de Google, porque estuve buscando información en páginas en polaco y encontré muy chiquitito, o sea, quiénes eran los hermanos del mariscal Pilsudski, y encontré otro y lo empecé a buscar y busqué, bueno, encontré que otro era el presidente de la Federación Polaca de Ajedrez. O sea, algún error había, se mezcló algún nombre, pero recuperó veracidad de la historia. Era cierto que había un hermano del mariscal Pilsudski que era el presidente de la Federación Polaca de Ajedrez. Es una de las cosas que me ocurrió. Me ocurrieron muchas, por eso los 15 días se transformaron en 6 meses. Otra de las cosas que me ocurrió es que en esta página donde yo iba buscando esas cosas, información puntual para hacer, para poner en contexto algunas cosas, en la primera página que aparece de cada Olimpiada, aparece un resumen que cuenta un poco de lo que sucedió, no era lo que yo buscaba. Cuando ya tenía escrito el capítulo de 1935, se me ocurrió ver qué decía ahí, y figuraba algo de Najdorf. Y decía que tuvo problemas de tiempo, nada más. Yo ya tenía el capítulo escrito. Empecé a buscar, me costó bastante hasta que encontré que alguien relataba lo que habían dicho. Bueno, hay una anécdota, una especie de pelea entre un representante argentino, él era representante polaco todavía, que se llamaba Plessy, y que hubo una disputa y que los referees tuvieron que optar por una solución. Punto. Plessy decía una cosa, Najdorf decía otra. Bueno, lo escribí así, porque justamente no quería tergiversar la historia. Entonces lo escribí diciendo la versión de cada uno y lo que finalmente los árbitros resolvieron. Ahí quedó. La cuestión es que el libro tiene varias cosas. La historia es tan impactante, o sea, es una novela de suspenso en sí misma. Y no hace falta que yo la escriba de ese modo. La escribí, pero simultáneamente, como dije antes, hay una contextualización histórica y cuento las cosas de la época, describo lugares y eso, pero trato de hacerlo desde la mentalidad de Najdorf, desde la mentalidad de un ajedrecista. Justo mis hijos habían empezado a jugar al ajedrez y habían empezado a ir a un club de ajedrez, y yo traté de describir, bueno, qué pasó, qué es lo que hizo y demás. Entonces, a uno de los profesores de mis hijos le llevé el libro con la intención de que lo lea y me dijera si estaba bien retratado lo que le pasa en la mente a un ajedrecista o no, o si era inadecuado. Lo leyó, le gustó mucho y ahí quedó. Tiempo después, cuando ya el libro estaba
terminado, solamente estaba haciendo algunas correcciones de cuestiones de redacción, algún error de tipeo y esas cosas. Este profesor, Gustavo Ávila, me dice, no, porque esa historia a mí me la había contado, me la contó Plessy cuando yo era chico. Llegó a conocerlo de chico a Plessy, que ya era grande, y Plessy le contó qué es lo que había pasado. O sea que tuve que reescribir el libro cuando ya el libro supuestamente ya lo tenía recontra terminado. Y aparte es una perlita porque es información de primera mano, o digamos de segunda, porque Plessy se lo contó a Gustavo y Gustavo a mí. La cuestión es que si yo no lo escribía en el libro, quizás eso no estaba en ninguna vez, esa partecita se perdía. Fui buscando anécdotas por todos lados y el libro en realidad lo armé, yo digo que lo armé como si fuera un rompecabezas, información que iba teniendo en distintos lugares, crónicas que aparecen en diarios de la época y así lo fui armando. Una cosa que me costó mucho es tratar de darle una redacción como de novela para que se pueda leer en forma fluida y que resulte entretenido, ¿sí? Ahí envidio bastante a los que escriben una historia que es completamente ficticia y pueden volar. Yo me autoimpuse ese límite, no quería hacer eso. La anécdota que dijo antes Sergio es una anécdota con la que termina el libro que Najdorf contó muchas veces, la contó muchas veces en televisión, que es bastante interesante, impactante por sí misma, pero yo le encontré un significado, porque esto cuenta la historia que atraviesa una persona, que los acontecimientos se la llevan por delante, como le ocurrió a toda la humanidad en el siglo XX, y que esta persona enfrentó eso, y de hecho toda su vida, con el ajedrez. Una persona que vivía con el ajedrez todo el tiempo, en su mente, en su alma, era así. Bueno, y esa anécdota justamente cierra el libro de ese modo. Bueno, cuando tenía el libro, la primera persona a la que se lo presenté fue a Liliana Najdorf, ahí sí me di a conocer, y le dije que tenía esta intención y le llevé el libro. Liliana me recibió muy bien, lo leyó, yo se lo presenté un poco con la intención y un poco con miedo de que me dijera que el libro no reflejaba la personalidad de su padre, pero para mí era importante que me lo corrigiera, y también para que me lo complementara, porque podía darme más cosas que agregar al libro. Bueno, inmediatamente me contestó que estaba re contenta, que emocionada, me mandó varios mails, no le agregó nada al libro, me dijo que así estaba bien y bueno, así quedó. Yo les dije, Liliana escribió también un libro, Sergio quiere que yo escriba La Segunda Vida, yo La Segunda Vida no la quiero escribir, porque no es una epopeya como esto, no es una novela, es una colección de miles de anécdotas, todas muy divertidas, interesantes, pero es una historia distinta. Y aparte, porque lo escribió Liliana, y para mí muy bien. El libro de Liliana, para los que se enganchen con el personaje, yo lo recomiendo muchísimo. Ella, bueno, aparte es psicóloga, y ella lo escribe desde su lugar de hija, es muy crítica de su padre también, porque es un padre, digamos, ausente, porque se la pasaba viajando, y ella le critica, que por un lado ausente y absorbente y omnipresente a pesar de su ausencia, pero el libro es fabuloso para los que quieran ver un poco más y conocer un poco más a la persona, yo lo recomiendo muchísimo. De hecho me pasó eso al principio, yo agarré el libro y con un cierto fastidio, porque yo lo busqué tratando de encontrar información, datos, fechas y esas cosas, y yo encontré que ella hablaba mucho de ella, ¿sí? O sea, ella habla de Najdorf desde su lugar, y a las pocas páginas empecé a ver que en ese libro había otra cosa, y lo leí con
otros ojos, y la verdad que me fascinó el libro, así que lo recomiendo. La vi 2 o 3 veces a Liliana, parecemos dos tontos pero nos decimos lo mismo. Yo le digo, vos escribiste el libro que tenías que escribir y aparte muy valiente, hablar de ese modo de tu padre, porque hay que hablar, ¿no? De la intimidad de la persona, del padre de cada uno. Y ella me dice, no, porque tu libro que está muy bien y hay algo. Le digo, no, el libro que yo escribí lo podía haber escrito cualquiera. A mí me llama la atención que no lo haya escrito otra persona antes. Bueno, y ella me dice que no, porque hay algo que vos viste, que no lo vio otro, y yo digo, no, porque tu libro... Y después la cortamos porque, bueno, así queda. Pero bueno, Liliana escribió el prólogo, lo puse en la página de Facebook, algunos quizás lo leyeron, o algunos acá ya leyeron el libro. No podía haberme dado un elogio mejor que el prólogo, que es solamente una hojita, pero lo que ella dice, o sea, para mí haber logrado esa reacción en la hija de una persona y de esta persona, para mí es el mejor elogio que podía haber tenido. Bueno, cuando tuve el libro, lo presenté en distintos lugares. Es muy difícil publicar un libro para una persona que no tiene trayectoria, desconocida. Es muy, muy difícil publicar un libro. Y lo fui presentando en distintos lugares. Lo evaluó un historiador del Museo del Holocausto, lo presenté en el Ministerio de Educación de la ciudad y de Nación y mostraron interés. Aún así estuve como un año hasta que llegamos al día de hoy. Yo me propuse divulgar la historia. Sí hubo gente del ambiente del ajedrez que podía hacer una publicación para distribuir en los clubes de ajedrez, en torneos y esas cosas. Sin embargo, esto es otra cosa. A pesar de que hay ajedrez en todo el libro, habla de una historia humana, no habla de ajedrez, ¿sí? Para hacer un paralelismo, este es un libro para ajedrecistas como Moby Dick es para balleneros, ¿sí? Moby Dick lo podemos leer todos, no hace falta ser ballenero para leer Moby Dick. Bueno, este es un libro para todo el mundo. También la gente de los programas de ajedrez mostró interés porque esto podría despertar interés en la gente, porque es una historia que yo insisto que merece estar en boca de cualquier argentino todo el tiempo. Bueno, en el ambiente del ajedrez yo encontré mucha gente muy dispuesta a ayudar. Pero fuera del ambiente del ajedrez es mucho más difícil y la gente del ambiente del ajedrez no es consciente de que Najdorf quedó bastante olvidado, porque entre los ajedrecistas todos los conocen a Najdorf. Mi cruzada es para divulgar esto acá, porque Najdorf es un personaje argentino, esto forma parte de la historia argentina y acá es donde yo quiero lograr que tenga especial repercusión. Bueno, una de las cosas que dijo Sergio, que Najdorf siguió evolucionando acá en Argentina. Hace pocos días agarré en el club donde van mis nenes una revista muy vieja de justamente cuando fue este torneo, cuando le ganó a Botvinnik, que es de lo último que aparece en el libro, y el periodista que escribía esa nota hablaba de Najdorf, nuestro jugador, ¿sí? Yo ya había publicado el libro, si no hubiera puesto, aunque sea un rengloncito con esa expresión. Najdorf es una personalidad argentina y bueno, acá es donde tenemos que lograr esa repercusión. Bueno, entre las cosas que se cuentan en el libro es cómo justamente se va argentinizando, esa anécdota que dije antes con Plessy. Najdorf ahí cae víctima de la viveza criolla y Najdorf después se volvió en un vivo criollo. Se argentinizó y eso también se muestra. Así que bueno, quería terminar esto con una anécdota que salió en La Nación hace pocos días, que escribió Carlos Hilardo, de un Najdorf argentinizado, cuando ya representaba al país en las Olimpiadas de 1950,
Y es una de estas anécdotas divertidas de Najdorf de la segunda vida. Así que la voy a contar lo más fiel que pueda. Esta anécdota se citó porque en las Olimpiadas que terminaron hace poquito hubo un problema con un intento de matufia de un japonés que lo descalificaron. Entonces, Carlos Hilardo cita esta anécdota que ocurrió en 1950, donde fue Najdorf el que hizo esto. Y el tema es así, las Olimpiadas de ajedrez se juega por equipos, pero son todos partidos individuales y no se pueden ayudar, no se puede hablar, no se puede ayudar de ninguna manera. Najdorf y Guimard, que también aparece en el libro y que también era un vivo criollo, aparte de un gran jugador, habían terminado sus partidas y seguía jugando Rossetto, el padre de Cecilia Rossetto, que fue un gran maestro de ajedrez argentino. Él seguía jugando en su tablero. La cuestión es que en un momento el rival de Rossetto hace una movida donde va a perder el caballo. O sea, una mala movida. En ajedrez de primer nivel, perder una pieza es perder el partido porque ya es irrecuperable. No para los que jugamos mal como yo, porque puede pasar cualquier cosa. Pero ajedrez de primer nivel es muy difícil recuperarse cuando uno pierde una pieza. Pero la cuestión es que a veces esas pérdidas de piezas son sacrificios o trampas. Entonces, cuando el rival expone el caballo de ese modo, uno puede no ver la trampa, o incluso puede llegar a pasar de que uno no vea la trampa, pero por miedo a caer en una trampa, se pierda la oportunidad de ganar una pieza. Entonces, como Najdorf y Guimard habían terminado ya sus partidas, estaban separados en un costado, se pusieron a analizar y ven que no había trampa, que era que perdía el caballo y si Rossetto tomaba el caballo del rival, finalmente iba a ganar la partida. Pero la cuestión es cómo avisarle a Rossetto. No se podía. Ahora ya no se hace más así, pero en aquella época el público estaba muy cerca de las mesas donde jugaban los competidores. Entonces, y gente de todo el mundo, ¿no? Hablando distintos idiomas, pero algunos hablaban español. Entonces, ¿cómo hacer? Porque no se puede hacer señas, no se puede hacer nada para avisarle a Rossetto que podían ganar el caballo. Entonces, lo que hicieron fue empezar a acercarse, a pedir paso al público, que era público, otros jugadores posiblemente, y gente de todo el mundo, pero en vez de pedir permiso, empezaron a decir morfate yo vaca, morfátelo, morfátelo, y así se fueron acercando a la mesa y pudieron darle la información a Rossetto que podía comer el caballo. Bueno, eso ya es un Najdorf argentinizado. Bueno, ese es el personaje del que habla el libro, pero en realidad la historia que cuenta es la anterior, que es la historia más impactante, la historia terrible, que tiene que ver justamente con estas cosas que mencioné antes, con el Holocausto, con la historia universal, y por eso también llamó la atención de gente del Ministerio y del Museo del Holocausto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.